La leyenda cuenta que existe un episodio perdido de El Chavo del Ocho grabado en 1992, el mismo año que se archivaron varios incidentes con una misteriosa entidad llamada Radma. El video recuperado de una cinta VHS quemada no empieza con la música alegre de siempre, sino con un zumbido estático de baja frecuencia. La escena abre con una toma fija del patio, no hay risas grabadas, el sol parece tener un tono grisáceo, como si el cielo de la vecindad estuviera cubierto de cenizas. Entre todo el silencio, Don Ramón aparece en pantalla pero no está gritando, él está de rodillas frente al barril llorando en silencio, sus manos están manchadas de una sustancia negra y espesa que gotea desde los bordes del barril. Repentinamente, una mano pálida y alargada aparece y se apoya en el borde del barril. No es el Chavo, del interior emerge una criatura con una sonrisa fija, ojos negros como pozos de petróleo y una piel traslúcida que deja ver venas palpitantes. Él es Radma, que ha encontrado un nuevo hogar bajo el suelo de la vecindad. En eso, con la voz temblorosa Don Ramón susurra: "Ya lo alimenté, señor Barriga, ya le di lo que él quería". En ese momento, la cámara se mueve abruptamente y muestra el cuerpo del señor Barriga en un rincón. Él tenía el rostro derretido por un ácido negro. La escena es interrumpida y aparece una nueva secuencia. En ella podemos ver cómo Kiko entra al patio buscando su pelota, su rostro se veía con algo de temor cuando de repente se detiene en seco. Radma emite un sonido ensordecedor, una mezcla entre un chillido de rata y una risa humana distorsionada. La criatura empieza a asomarse por el barril mostrando su espeluznante apariencia, en lugar de su clásico llanto. Kiko, totalmente asustado, cae al suelo. Radma comenzó a arrastrarse lentamente hacia él, estando cara a cara. La aberración empezó a escupir fluidos negros directamente hacia su rostro. La imagen se vuelve borrosa ante la calavérica forma que iba tomando su cara al hacer contacto con ese líquido. Los gritos de dolor iban cesando mientras se escucha claramente a la Chilindrina reír desde las sombras. Sin poder controlarlo, ella comenzó a repetir en un tono monótono y desprovisto de emoción: "Salve Radma, larga vida a Radma". Con la criatura volviendo al barril, la escena es cortada sin previo aviso. Al iniciar un nuevo bloque, se ve como el barril del Chavo emanaba un vapor muy denso. Repentinamente una voz susurra: "Él tiene hambre, Monchito". Ella era doña Clotilde, quien estaba parada en su puerta, mientras se puede ver como su rostro estaba totalmente derretido. En su cuello llevaba un collar conformado por huesos de ratas. De manera inentendible ella dice: "Él reclama su diezmo". Repentinamente se puede ver como Don Ramón camina lentamente hacia el barril y al meter su mano, saca del interior la gorra del Chavo. Notando que la gorra se veía manchada por un líquido negro, Don Ramón comenzó a llorar mientras mencionaba: "Salve Radma, él escogió este lugar y ahora el barril le pertenece". Con el llanto del Chavo escuchándose a lo lejos, se pueden ver los ojos brillantes de la criatura desde el interior del barril. Instantáneamente se observa como la puerta de la vecindad se abre con un chirrido escalofriante. El que ingresó era el profesor Girafales, quien cargaba un ramo de flores marchitas y negras. Al avanzar ve a Don Ramón en un estado de shock, soltando el ramo al suelo. Se observa como de las flores no salen pétalos, sino pequeñas crías de ratas que corren desesperadamente hacia el barril. Don Ramón se pone de pie y, limpiándose las lágrimas, se lleva el gorro del Chavo hacia su departamento. El profesor, buscando a doña Florinda, se asomó hacia su casa. Al mirar por la ventana, ve como doña Florinda no estaba con su típico delantal. Ella ahora estaba envuelta con una ropa hecha de bolsas de basura. En sus manos sostenía una tacita de café. Sabiendo que era observada, le pidió al profesor que pase. Girafales, con temor, no sabía si aceptar su invitación. Ante la insistencia, el profesor ingresó sintiendo una extraña sensación. Rápidamente doña Florinda le entregó la taza. El profesor dudaba en tomarlo, pero para no quedar mal decidió aceptar. Así que, dando un pequeño sorbo, siente como la garganta empezaba a quemarlo. Lo que había en el interior de la taza había sido el fluido negro de Radma. Con una sonrisa demencial, doña Florinda dice: "Me alegra que te haya gustado una tacita de purificación". Con el profesor agonizando en el suelo, se corta la escena con los chillidos de la aterradora criatura.
Tras una nueva secuencia, se ve como doña Clotilde temblaba en medio del patio. Radma había decidido que ella ya no era útil para su culto. Doña Clotilde no sabía qué hacer, sus poderes de bruja no eran nada frente a la deidad de las cloacas. En ese momento Radma salió imponente desde el barril, él se quedó observándola mientras Clotilde agachaba la mirada, él no pretendía atacarla, simplemente se quedó de pie frente a ella, emitiendo un sonido similar al de miles de ratas. Seguido a eso colocó sus frías manos sobre sus mejillas, abriéndole la boca. Se puede ver como el fluido negro empieza a vertirse dentro de su boca. Ella intentaba gritar pero era en vano, el líquido impedía ser oída. Tras minutos donde la escena continuaba, se puede ver como su cuerpo empieza a hincharse de forma antinatural, como si estuviera siendo llenada a presión. Radma no quería acabar con su vida, quería usarla. El fluido negro dentro de ella actuaba como un fertilizante corrosivo. La piel de doña Clotilde se volvió grisácea y semitransparente. A través de su vientre hinchado se podían ver sombras que se movían. Estos eran cientos de crías de rata que estaban naciendo de la mezcla de su carne y el fluido de Radma. Ella se había convertido en un nido viviente. Con el pasar de los minutos, Radma solo observaba como doña Clotilde gritaba con mucho dolor mientras se podía ver cómo sus crías iban creciendo de manera acelerada, empezando a devorar todos los órganos. Las crías salieron corriendo dejando todo el suelo manchado de un gran charco rojo. Radma guiando a las pequeñas criaturas hacia el barril, se puede ver como doña Florinda sale de su casa, sus ojos estaban vacíos pero sus manos actuaban por instinto. Ella llevaba un balde con agua jabonosa y una escoba. Caminó hacia los restos de doña Clotilde, ignorando la figura imponente de Radma, que la observaba a pocos metros. Muy enojada ella dice, no se puede tener una vecindad así de sucia. ¿Qué va a decir el todopoderoso Radma? Poniendo mucho empeño empezó a pulir el suelo, intentó limpiar el líquido vital que quedó de doña Clotilde, sin embargo no parecía lograrlo. El líquido comenzó a cambiar de color por uno oscuro. Para Radma ella se había convertido en un estorbo, emitiendo un chillido grotesco. La criatura agarró los hombros de la indefensa mujer. Doña Florinda se veía asombrada y con mucho temor. Ella había tratado de complacer en todo a la criatura, pero para él no era suficiente. Radma decidió divertirse con su nueva víctima antes de consumir su objetivo. Poniendo su mano frente a ella, se puede ver cómo introduce uno de sus dedos en su ojo. Doña Florinda gritaba mientras empezaba a brotar fluidos negros de ambos ojos. El contacto con su piel hizo que doña Florinda empiece a sentir que sus huesos se deterioraban, comenzando a caer como una masa de carne en el suelo. Radma empezó a moldearla con sus grotescas manos, quedando como resultado un nido para sus crías. Inclinándose hacia el barril, la criatura sacó un puñado de ratas y los distribuyó en su nuevo nido. Tras el brusco corte donde solo se veía distorsión, se escucha de fondo los llantos llenos de desesperación por parte de la Chilindrina. Al volver la imagen, se puede ver como el patio estaba cubierto por una niebla espesa y negra que hacía que todo huela a hierro y alcantarilla. La Chilindrina estaba tendida en el suelo, no estaba amarrada con cuerdas comunes, sino con tendones negros y húmedos que brotaban directamente de las grietas del suelo. Estos tendones latían al ritmo del corazón de la vecindad, dando un fuerte chillido hacia las alcantarillas que habían en el suelo. Se ve como miles de tendones salen desde las cloacas, cubriendo por completo el cuerpo de la Chilindrina. Tras gritos que duraron por varios minutos, la conversión había terminado. Moviéndose todo, se aprecia el nauseabundo resultado. La Chilindrina había sido convertida en un híbrido humano-rata, con los rasgos ya perdidos de lo que algún día fue. La pobre víctima se fue arrastrando hacia el barril. Su nueva función ahora era el de alimentar a las pequeñas crías. Radma veía todo muy satisfecho, corriendo hacia la cámara. Comienza el último bloque, en él se ve como don Ramón salía muy triste de su casa, en sus manos llevaba el gorro del chavo, el nerviosismo en él era extremo, no dejaba de temblar. En eso, se asoma hacia el barril dejando caer el gorro. En ese momento una fuerza lo atrae haciendo que él también caiga. Mientras caía, se puede apreciar como dentro del barril todo estaba compuesto de carne podrida y ahora este era mucho más profundo. Nos llevaba hacia las entrañas de la tierra. Al fondo vemos al chavo,
embargo, su cuerpo había sido desmantelado y fusionado a las paredes convertido en una válvula orgánica, sus costillas estaban abiertas de par en par sirviendo como soporte para que el líquido negro de Radma fluya en toda la vecindad. En ese momento don Ramón impactó violentamente contra el suelo perdiendo la vida al instante. Tras sentir el olor de todo el líquido que desprendía, todos los roedores salieron de sus escondites y comenzaron a alimentarse de él, moviéndose la cámara hacia el rostro del chavo, se puede ver como él aún seguía con vida, levantando su mirada se escucha un leve susurro pidiendo ayuda, tras un fuerte chillido, se puede ver como Radma había estado observando todo desde la superficie, cerrando de un movimiento seco, le pone la tapa al barril. Repentinamente la distorsión inunda la pantalla mientras se escucha el último eco de la vecindad, era el llanto del pobre chavito al saber que sus días de inocencia y diversión habían acabado, Radma había elegido su nuevo hogar y todo aquel que viva junto a él estaba condenado.